Amigos, estamos preocupados el día de hoy porque el micrófono falla, entonces si en algún momento parece que Mauro está gritando, no es porque este capítulo ya es el último de la segunda temporada. Así es. Sino son problemas de audio. Que sobrepasan nuestro entendimiento de estas cosas. Y es que pues uno diría, en medicina me van a enseñar a editar audio. Sí, claro. Y no pasa. La universidad te defrauda. Uno se da cuenta de que no aprendió lo suficiente cuando salió. Así es. Que lo único que necesitabas era saber usar Excel. Y ya. No hay otra misión. ¿Qué hice? ¿Qué hice en la universidad todos estos años? Averigüémoslo. Y pues al final de cuentas ese es el tema de nuestro capítulo del día de hoy. ¿Qué hacer cuando uno termina medicina? Así es. Es un camino que estamos viviendo en este momento, Cristian y yo. Ayuda. Y sí, pedimos ayuda porque tiene tantas aristas y tantos caminos que tomar uno es complicado. Así que el día de hoy hablaremos de eso. ¿Estás listo, Chris? No, pero aquí estoy. Ok, comenzamos. La vida universitaria, un nuevo mundo, amigos, profesores, tareas, proyectos, exposiciones, exámenes finales, la crisis de los 20, la familia, relaciones amorosas, o la LP, engordar, lecturas, la cruda, pobreza, horarios, desveladas. Bienvenidos a Fuera Batas, un podcast donde Chris y Mauro hablaremos lo que nadie te cuenta de la medicina. Comenzamos. ¿Sonamos falso? Pues bueno, la verdad es que veo un poco complicado como en este capítulo dos personas que están intentando resolver cómo lidiar el egresar de medicina les vamos a explicar lo que para nosotros al final de cuentas resulta como más importante o cómo es que nuestras decisiones nos han llevado a escoger el camino que cada uno estamos tomando. Pero creo que la parte más complicada o lo que ahorita podemos ver más es que implica cerrar ciclos y terminar etapas o cambiar como de una rutina a la que estábamos acostumbrados, el dejar de ser estudiante per se. Porque durante ese mismo proceso lo vamos viviendo. O sea, son 4 años de carrera, uno de internado y uno de servicio social, más todos los cambios que incluso hay durante cada uno de esos procesos. Y ese cambio dinámico hace que estemos acostumbrados a que las cosas no siempre sean iguales. Pero cuando se termina es un... ¿Y ahora qué? Exactamente, como Buscando a Nemo. Y pues bueno, creo que al final, o para este punto de lo que va del año, la mayoría de nuestros compañeros de generación que optaron por uno de los caminos como pues más predilectos, se encuentran listos para presentar el ENARM, ¿no? En una semana. Y un poco estresados, me atrevería a decir. Y ansiosos. Sí, bastante. Y se entiende, la verdad. O sea, es prácticamente el examen que va a definir su futuro en los próximos meses. Y pues claro que da miedito, ¿no? Da miedito lo que pueda pasar. Entonces, pues, a toda la gente que está escuchando esto, que va a presentar ENARM, mucho éxito. Y si no logran el resultado que esperan, no importa. O sea, el esfuerzo que hicieron fue bastante valioso y la verdad es que yo he visto que la gente que estudia para el ENARM, pues, sabe incluso muchísimas más cosas de las que pudimos haber visto en la carrera. Entonces, todo lo que hicieron no fue en balde. Lo hicieron bastante bien. Sí, creo que al final de este año queda ese sabor de conocimiento, de cosas que aprendiste por ti, para ser mejor médica. Al final de cuentas eso es lo que va a terminar por ayudarte a continuar, independientemente de lo que este examen pues tenga como resultado. Así que les deseamos lo mejor de lo mejor. Sí, mucho éxito. Y pues nada. Espero pronto ver sus folios ahí publicados. Ya sé, qué emoción. Sí, en Facebook y en todos lados.
Pues de hecho, creo que, bueno, ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, Mauro y yo no hicimos trámites al ENARM este año. No sé si está dentro de tus planes todavía llegar a hacerlo en algún punto. No sé. Puede ser. Pero nosotros escogimos otro camino. Pero bueno, eso lo discutiremos más adelante. Sí, sí. Primero vamos a hablar de todo lo que implica, pues hasta cierto punto, la especialidad, que ya lo mencionamos en el capítulo anterior con Fer, ¿no? No solamente es pasar el examen, sino es buscar un hospital, empezar tu residencia, adaptarte al R1 y todas esas cuestiones. Pero, ¿por qué crees, Mauro, que la especialidad sea uno de los caminos por los que los médicos optan más frecuentemente? Yo creo que podría ser aprendido, porque podría ser inducido también, ¿no? O sea, porque pues pareciera que desde el principio o incluso en la sociedad, ¿no? Culturalmente, pues se espera que quien termine de estudiar medicina, pues que su camino natural sea ese, ¿no? O sea, irse al lado clínico, a los hospitales, a especializarse. Y pues yo lo veo implícito en las preguntas que te hacen, ¿no? De que, bueno, qué bueno que ya acabaste, mijito, ¿y en qué te vas a especializar o qué? Ajá, entonces, siento que, de cierto modo, culturalmente y en el mismo plan de estudios también incluso, pues nos orillan a eso, ¿no? O quizá nos refuerzan esta sensación de no dejar de hacer otra cosa, ¿no? Que, o sea, no digo que esté bien ni mal, pero pues es algo que está, ¿no? O sea, es algo que está presente y que, pues gracias a eso creo que la mayoría de gente opta por hacer algún camino por esos lares, pero ¿tú por qué crees, Chris? Pues fíjate que también estaba pensando algo muy similar. Creo que es una cuestión de un constante ¿y qué sigue? Uh-huh. O sea, creo que para las personas que se forman en medicina siempre es esa constante pregunta de ¿y ahora qué? Sí, sí. Porque puedas terminar la especialidad, pero ¿y la sub? ¿Y la alta especialidad? Y después de eso, la maestría y el doctorado. Sí, y sí. ¿cuándo vas a ser jefe? Creo que es un constante estarte, pues no sé si apoyando a reforzar la necesidad de que necesitas hacer algo más después de. Sí, sí. Y al final de cuentas, pues creo que llega a estar bien. Creo que no nos corresponde a nosotros ponerle un valor moral, pero lo que sí es importante para cada uno de nosotros es saber qué queremos. Exacto. Y que no sea más bien una cuestión de qué quieren los demás, porque al final esas expectativas, pues si construimos algo con base en lo que otras personas buscan, no creo que vaya a terminar muy bien. Sí está muy padre, creo yo, ser especialista. Yo no lo descartaría de mis opciones. Tal vez no te podría decir que me gustaría hacer una especialidad aquí en México. Pero porque dentro de mis planes ya a futuro, pues no me veo haciendo de R1 a los 30. Sí. Ya me cansé nomás de pensarlo. Entonces, pues... Sí, de por sí a nuestra juventud las guardias les pesan bastante. Ahora imagínate, sí, a los 30, después de los 30, no, creo que sería más que cabrón. Pero sí, creo que termina por ser esa cuestión de ¿qué más vas a hacer después de? Y no tanto pues sí, eres médico general, felicidades, ya terminaste. Que creo que con otras carreras sucede continuamente. Pues sí, terminas tu licenciatura a los 21, 22. Sí, a lo más. Trabajas, puedes dedicarte a trabajar todo el tiempo que gustes y muy de vez en cuando, o a las personas más bien que tienen el interés por hacer otras cosas, sí es como el camino de la maestría, pero creo que no es tan frecuente que sea algo inmediato, como sucede con nosotros, licenciatura, especialidad, sub, alta, y si te pierdes un año, uy. Ajá, te ven raro. Ajá, es como, sí, el rezagado. Ajá, sí. ¿Rezagado de qué? Sí, es cierto. ¿Cuál es la necesidad de estar aquí constantemente si al final de cuentas, pues
mi crecimiento como profesionista y yo debería de saber o yo debería de decidir cuándo y cómo. Sí, ¿no? claro. Porque pues es como lo que tú dices, ¿no? Va en función de lo que tú quieres. O sea, y tú eres el que moldea esas cuestiones. Y sí, la neta, yo sí lo veía muy, muy frecuentemente en, o sea, compañeros que se iban de intercambio y que se atrasaban 6 meses. Es como, ¿por qué hiciste eso, güey? Es como, cállense, no mames, son 6 meses. Estoy en París. Ajá, exacto, a No es huevo. París. Todos lo hubiéramos hecho si hubiéramos podido, o sea. Exactamente. Claro. Entonces sí, creo que en eso se puede ser más laxo, definitivamente. Sí, digo, al final de cuentas no es tan fácil como contarlo o como decirlo, pero esa constante también viene implícita en el contexto, ¿no? Al final de cuentas, la universidad siempre es esto es pregunta de ENARM. Uh-huh. Todos los días de tu vida desde el primer semestre. Y es como, ¿ENARM? ¿Qué es eso? ¿Para? ¿Y eso qué ¿Tengo que tiene que ver? anotarlo? ¿Esto es el examen final? Eso Pues que tiene sí, que ver con los técnicamente. esfenoides. Es como, a mí me preguntaron esto en el ENARM cuando lo hice. Ah, qué bueno. Sí, o sea, Gracias por compartir tus experiencias. Pero sí creo que es parte de ese mismo ambiente de cómo nos formamos y cómo queremos que las otras generaciones hagan lo mismo que nosotros. sí. Que bueno, digo, creo que al punto en el que estamos ahorita, en nuestra generación hay muchas personas que sí terminaron optando por otro camino, ¿no? Parece que sí. O sea, igual son los pocos, porque creo que la gran mayoría optó por seguir el camino nacional y hacer especialidad. Pero sí hay una que otra persona que no va a tomar ese camino. O al menos no en México, pues. Ajá, y eso se me hace muy padre porque al menos dentro de mi perspectiva de hace un año se me hacía como complicado de ver otro camino. Uh-huh. Porque era ese el camino que debía Sí, hacerse, claro. la especialidad. Y lo demás venía como una añadidura. Es especialista, pero aparte. Ah, sí, exacto. Ajá. Entonces, como. Es médico general, pero pues hizo un doctorado. Pues sí, hizo un. Sí, no es cualquier cosa. Ajá. Entonces, creo que también tiene mucho que ver con esta parte como de estigma social que existe Sí, acerca de medicina en general y de medicina general específicamente. Pero pues no sé, creo que al final de cuentas siempre termina por ser expectativa de otras personas. Que bueno, pues yo creo que para ese punto hay gente que ya lo interioriza, ¿no? Y que ya ve como suyas, ¿no? Eso que se espera como propio. Y pues si está dentro de su deseo, pues adelante, ¿no? O sea, Aquí no vamos a ibas a decir sanitizar, satanizar. satanizar. Esta parte se puede editar. No. El ENARM ni las especialidades, Sí, porque al no. final de cuentas pues crecimos bajo el mismo esquema y no por hacer algo diferente quiere decir que estamos es que bueno, aquí voy a hacer ese comentario incómodo, pero la especialidad no es para todos. Es cierto. La verdad es que no lo creo, Mauro, me parece. ¿Por qué? O sea, no lo creo en el sentido de que lo he escuchado cuando he dicho que no quiero hacer la especialidad, pero no lo he escuchado antes de. O sea, nunca me lo dijeron como para un. Pues si hay otras cosas que quieras hacer, puedes hacerlo. Entiendo. Lo he escuchado cuando dije, voy a hacer un posgrado y es como, pues sí, es que. Como de consuelo, no, ajá, ¿no? no todos pueden. Sí. Es que no siento que no pueda, simplemente no quiero. Sí, claro. O hay algo más que en este momento me interesa y no es porque no sea para mí, simplemente porque no lo quise. Y creo que, te digo, sigue abonando esa idea de que tiene que ser especialista. Y porque eso es lo que le va a dar al médico o a la médica su mayor prestigio. Uh-huh. Como que le da validez, ¿no? Ajá. Ante la sociedad. Y sí entiendo el argumento de, pues es especialista, pero... Pues... No sé.
Digo, al final de cuentas, uno también entiende que no todo posgrado, ni toda categoría, ni grado de conocimiento lo forma uno como persona. Profesionalmente sí, pero pues al final siempre va a haber sus medias tintas en todo. Ay, no sé, creo que ya introyecté demasiadas cosas. ¿Estás que bien, estoy... Chris? Sí, de esto hablo en terapia y si no, vayan al capítulo 7 Sí. de la primera temporada. Más También amigos, hablo de por esto. favor. Ayuda. Llévense a Chris. Hospitaliza. Sí, bueno, es que yo sí creo que no es para todos, no en un sentido de consuelo. Yo creo que no es para todos porque como en la carrera yo lo vi, o sea, el grado de sacrificio por lo que vas a hacer, para lo que vas a obtener, no para todos es sostenible. Entonces, no todas las personas están dispuestas a sacrificar lo que se tiene que sacrificar adentro del hospital para realmente convertirse en eso, ¿no? Entonces, si lo vemos de ese lado, pues digo, bueno, pues no es para mí en el sentido de que, pues para mí no lo vale el sacrificar todo eso para obtener esto otro, ¿no? Para obtener esa validez externa, ¿no? Entonces, es difícil tomar ese camino de no, porque a mí cuando yo lo decidí, yo sí sentía así como de, ¿y estaría haciendo lo correcto? ¿Este será de verdad el camino que me va a hacer bien? O tal vez es que me quedé muy corto en mi visión del hospital, ¿o qué, no? O sea, me empezaron a llegar muchas dudas, pero la verdad es que entre más lo pensaba y más pasaba el tiempo y más conocía gente que ya había hecho, yo decía, güey, yo creo que sí, ¿no? Pero al principio entiendo que sea difícil darse cuenta y tomar esa decisión que es complicada realmente. Porque, o sea, creo que aquí lo estamos poniendo en el terreno en el que tú y yo escogimos un camino distinto a la especialidad, pero incluso podría compararse mucho con las personas que tienen que escoger entre dos especialidades que les gustan. Uh-huh. Y es ¿puedo ser cirujana o puedo ser ginecóloga? Okay. Que al final de cuentas, sí, voy a entrar a quirófano, uh-huh. Estamos de acuerdo. Pero, y voy a tener consulta clínica y mis periodos de tiempo de trabajo sé más o menos cómo van a estar en mi vida profesional por fuera, pero implica dedicarme a cosas completamente distintas aún así. Y creo que esa parte de dualidad entre siempre tener que escoger un camino a algo específico sí nos llega a asustar y es normal que nos dé miedo porque lo único que representa es rechazar otra posibilidad. Sí, renuncias a la otra. Y la verdad es que esto sí lo trabajé en terapia, porque sí fue un tema para mí que decía, puedo hacer la especialidad y hacer un posgrado después. Eso suena factible en cuanto a calidad de horas sueño y de posibilidades de levantarme a un posgrado a los 30 años. Uh-huh. Pero no me veo, de verdad, no me veo a los 30 años teniendo una guardia de R1 para iniciar un camino de aquí hasta la alta especialidad que me iba a llevar esa decisión, ¿no? O sea, que a los 50 que me tendría que estar jubilando, tendría que estar acabando al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no, en México ya nadie se jubila a los 50. Eso es una pena. Muy lastimoso. Entonces, sí creo que a la hora de tener que ponerlo en perspectiva, algo que me ayudó bastante fue saber que me iba a equivocar, de todos modos. O sea, que ese sensación de culpa, de tal vez como de añoranza de ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Uh-huh. Siempre me iba a acompañar, escogiera el camino que escogiera, porque sabía que era un plan que estaba ahí y que no tenía nada de malo. Que no tenía nada de malo rechazar algo que me interesaba, que me gustaba, que veía viable, solamente por escoger otra opción que en su momento le ganó. Sí, sí. Y que iba a continuar mi vida y que probablemente cuando me fuera mal en este camino por el que había optado, ¿ya estás llorando? Oye, no, pero no. Oye, pero ya me traté. Me siento muy tranquilo con esta decisión. Te lo prometo, Mauro. Todo está muy bien. Te creo. Una disculpa. Pero bueno, el punto es que ya me desconcentré.
tomen la decisión que su corazón les diga. Sí, es que sí, pues es que a fin de cuentas, lo que te haga sentir bien, ahí es, ya no le busques mucho, la verdad. Perdón, Cris, perdóname. No, pues sí. Digo, creo que al final de cuentas ese es uno de los problemas de este abanico de posibilidades que al final te termina por dar medicina. Porque sí, como médico te puedes dedicar a un montón de cosas que tengan hasta cierto punto todavía relación con lo que estudiaste, pero va a dar miedo. Siempre Sí, claro. va a dar miedo escoger algo, y si no lo creen, acuérdense cómo fue escoger la carrera. Sí, claro. Y como ya hemos hablado incluso de ese tema, porque sigue siendo un tópico que a la mayoría de las personas siempre les va a interesar cómo tomar decisiones. Y el problema es que nadie sabemos exactamente cuál es la fórmula secreta, más que aquello que al final de cuentas te haga sentir bien a ti, porque quien lo va a estar viviendo vas a ser tú. Así es. Y sé que la incertidumbre puede ser fea y pesada de sentir, pero a fin de cuentas nunca se va a acabar esa incertidumbre si no lo vives. Entonces hay que arriesgarse y hay que ir por lo que al menos se siente que es lo correcto. Entonces, denle. Si les llama la especialidad, háganlo. Si les llama otro camino, háganlo. Si les llama ser médicos generales, háganlo. Si quieren dedicarse a otra cosa, también háganlo. Sí, háganlo, de verdad. Este es el momento, esta es la señal que estaban buscando. Que estás buscando. Bienvenidos a este capítulo. Sí, bueno, y aquí me parece que podemos empezar a ahondar en estos diferentes caminos, que ya hablamos un poquito de la especialidad, que bueno, que es el camino más conocido, ¿no? Sí. O sea, que es el camino que más personas entran, y quizá el que más personas ven como el natural, ¿no? Sin embargo, pues ya tenemos un episodio con Fer donde platicamos, ¿no? Al menos de su experiencia, cómo fue la residencia y cómo es todo el proceso detrás de la residencia, ¿no? Porque pues cada especialidad es diferente, cada hospital es totalmente diferente, y me atrevería a decir que incluso cada turno del hospital es diferente. Sí. Entonces, por más que quisiéramos traerles una visión general de toda la residencia, pues sabemos que es tan subjetivo y tan diferente entre cada uno que pensamos en algo, Cristian y yo. La verdad, amigos, es que aquí les vamos a revelar el gran secreto de lo que será la tercera temporada de Fuera Batas. Así es. Qué nervios, ¿no? Sí. Ya tercera temporada. Ya sé. Gracias a mi mamá que nos escucha. Y a mi mamá también. Esto no hubiera sido posible sin estas dos grandes mujeres. Así es, muchas gracias. Fans número 1. ¿El club de fans? Sí, exacto. Encabezadas. Sí. ¿Fanes es el plural de fans? No, ¿verdad? No, creo que fans. Sí, fans es fans. Perdón, mamá. Te fallé. A ti y a la RAE. Una disculpa. Bueno, pero fans... Bueno, olvídalo, ya no voy a tocar este tema. Ok. Pero sí, al final de cuentas, lo que vamos a traer para la siguiente temporada va a ser hablar de todos los caminos que se pueden recorrer en medicina. Y por todos nos referimos a todo lo que se les ocurra. Déjenoslo en un mensajito a través de todas nuestras redes sociales, Fuera Batas, en todas partes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube y hasta nuestro correo, sí, fuerabatas.podcast@gmail.com. Déjenos por ahí algo que les interesaría saber sobre qué más sigue después de medicina, porque toda nuestra tercera temporada va a consistir en eso. Sí, y la idea principal es, al menos hablando de especialidades, es invitar a una persona de todas las especialidades que estén ofertadas pues para las que se hace el nacional, y platicar acerca de cómo es esa especialidad, qué se hace, qué hacen, qué no hacen, a quién tratan, cuánto dura, qué es lo más difícil, cosas así para conocer. ¿Cuánto pagan? Muy importante. Para conocer cada especialidad, al menos de una forma general, y
pues ir explorando, ¿no? Para que quien nos escuche y tenga algunas dudas sobre especialidades que sean pues muy populares o incluso de las que casi nadie conoce, pues al menos tenga un poco menos de dudas sobre lo que se traten. Y pues así esperamos también seguir invitando gente para los demás caminos que ahorita hablaremos, pero se viene una temporada bastante interesante. Se ven cosas padres. Sí. Y pues sí, dentro de esos varios otros caminos que existen, creo que uno de los más frecuentes o de los más sonados es hacer un posgrado que tenga que ver con medicina, ¿no? Uh-huh. Que tenga alguna relación con, uno, cómo manejar un hospital, cómo mejorar la atención clínica, cómo ayudar a que mejore la salud pública en general dentro de todas las vertientes de prevención y de atención hospitalaria y de atención a enfermedades crónico-degenerativas. Y en general cada aspecto como más puntual o más desglosado de medicina, pero visto desde un ambiente de investigación. Uh-huh. Tanto las cuestiones de farmacología, de inmuno, de biología molecular. Se me están escapando. De microbiología. Pues en general ciencias biomédicas. También hay posgrados de, no sé, salud ocupacional. Ah, cierto, de... de salud laboral. Sí, oigan, ese no es tan común y les va bien, a los laborales. Es cierto. De genética también hay posgrados de genética. Que curiosamente también les dan certificación como parte del consejo de genética, como especialistas. Antes, creo. No sé si todavía lo puedan seguir haciendo, pero una vez que terminaban genética podían hacer el examen y certificarse ante el consejo igual que un médico que estudió una especialidad en genética médica. Bueno, lo investigamos. Pero les traemos un genetista para que hable de esa cuestión. Vemos. ¿Va? El punto es ese. El panorama dentro del más bien el universo de posgrados es muy amplio y estoy seguro que cualquier opción que se les ocurra ahorita como medicina espacial la hay. Sí, y la posibilidad de indagar más allá de lo que crees que, porque al final de cuentas creo que eso es uno de los aspectos más importantes de medicina, es que lo puedes aplicar en todos lados. No hay un lugar donde un médico o una médica no sienten bien porque hay algún aspecto que se pueda cuidar, que se pueda prever, que se pueda atender. Sí, claro. Hasta en el espacio. Güey, eso de la Agencia Espacial Mexicana está increíble. Está padrísimo. Está increíble, güey. Sí, para quien le apasione esas cosas, existe un posgrado de eso. Y pues en realidad estos posgrados de lo que se encargan principalmente es de hacer investigación, de crear nuevo conocimiento acerca de las diferentes ramas de la ciencia, ¿no? En este caso, pues según el posgrado que se estudie es hacia lo que vas a investigar, ¿no? Por ejemplo, Chris que quiere el de inmuno, yo que quiero el de farma. Entonces, se supone que las investigaciones que se hacen a lo largo de los años que se cursa el posgrado, pues lo enfocas en una investigación de tu rama, ¿no? Y pues de lo que se trata es eso, de forjar nuevo conocimiento que pueda servirle a gente que los pueda leer después, ¿no? Y pues no es el único de lo que se trata, pues tener un posgrado como ese. Porque pues también te puedes dedicar a la docencia, también pues... Puedes dedicarte completamente al laboratorio. Digo, al final de cuentas, parte de que tu formación sea dentro de la investigación no solamente cubre el área metodológica o estructura de un proyecto de investigación, sino el saber cómo se hace. Y eso implica estar metido en un laboratorio, conociendo los procedimientos, cómo se hace una PCR, cómo se hace una ELISA, cómo, qué puede fallar y cómo corregirlo. Y eso está dentro de tu formación en tu posgrado. Y al final hay puestos que se puedan dedicar solamente a ser como la parte directiva o trabajar como investigador en un laboratorio especializado en algo, porque tu formación es esa, no solamente la producción de conocimiento, sino el saber cómo se hacen las cosas. Así es. Que incluso pues
o sea, el CONACYT tiene diferentes niveles de investigadores donde pues hasta les dan financiamiento para que hagan muchas de sus investigaciones. Y Que eso es un punto muy importante. Creo que uno de los temores que pueda llegar a existir algunas veces, y más con estas cuestiones nuevas en CONACYT, es el financiamiento. Tú como estudiante también tienes una beca. Y sí, es claro. una beca que se busca a través de CONACYT. Y es una beca de investigación. Y la verdad es que, amigos, pues esas becas también están bien. O sea, en cuestión de equiparar lo que gana un especialista mientras está haciendo su formación en un hospital, es un poco parecido. Incluso está un poquito mayor. Es un poco más Sí. de lo que gana un médico especialista. Bueno, En formación. Sí. Como una beca que pues se puede buscar. Eso es importante a la hora de estar buscando qué tipo de programa o qué tipo de doctorado, maestría puedan acceder. Y creo que no hemos explicado esta parte, pero Mauro y yo queremos hacer un doctorado porque dentro de las características o de los requisitos más bien que piden esos doctorados no solicitan una maestría previa. Ah, ok. Y por eso es motivo que podemos como hacerlo directamente. Con anterioridad, por ejemplo, el posgrado de Inmuno, al que yo voy a hacer trámites, te titulaba de maestría durante el mismo proceso en el que avanzabas con tus créditos y hacías 2 años más y te titulabas después del doctorado y hacías como esa doble titulación de posgrado en el mismo trayecto con un proyecto de investigación que podías plantear un objetivo a cierto tiempo y después entregar otro objetivo después, ¿no? Ese es el porqué de cómo están estructurados nuestros planes para un doctorado. Pero pues también hay muchas otras maneras de hacer una maestría primero y después hacer un doctorado, e incluso hay un postdoctorado. Sí, claro. Creo que sucede como este mismo fenómeno dentro de medicina en el área de investigación de ¿y ahora qué más sigue después de esto? Pero creo que no es tanta la presión. ¿Quién sabe? Vemos. Sí, quién sabe. La verdad es que yo desconozco mucho ese mundo. Entonces... Pero más o menos funciona algo así, ¿no? Sí, más o menos. El punto o como las recomendaciones que yo les podría hacer a este momento es que busquen primero, un posgrado que les interese. Hay una sí te la pasé sobre el tema de tesis. Ah, sí, de cómo hacer una tesis. De cómo hacer una tesis, que tenía que ser algo que te interesara investigar a ti. Así es. No a tu asesor. A tu asesor, porque al final de cuentas pues podrían como empatar sí las ideas, pero si no es algo que te apasione saber, por más que dure 6 años tu doctorado, va a ser el dolor más grande de cabeza que puedas tener y que vas a despertar con él. Que, ojo, creo que aquí también es importante mencionarlo. Los especialistas hacen tesis. Oh, sí. Y necesitan hacer una tesis para graduarse. No se pueden ir de su especialidad, a menos que se deriven, o sea, del R2 de medicina interna a otra especialidad. Pero al final de cuentas, cuando terminen su sub, tienen que entregar un protocolo de tesis. Es un requisito para titularse. Entonces, no hay manera de huirle a un proyecto de investigación para forjarse dentro de todo este panorama de opciones que hemos hablado. Así que pues sí dediquen un poquito de tiempo, ¿no? A pensar qué es lo que les interesa saber o entender o medir o explicar. Y pues... Y yo les diría que aún haciendo posgrado no dejan de ser médicos generales, ¿eh? O sea, tienen el conocimiento y están totalmente capacitados para trabajar como cualquier médico general. Tienen la particularidad de que pues van a tener conocimiento técnico en algún área científica, eso es cierto, pero de médicos generales, lo vivido antes, el internado, servicio social, nadie se los va a quitar. Entonces, ustedes, si les gusta tanto la medicina como para seguir ejerciéndola, igual como médico general, también se puede, y se pueden hacer las dos cosas sin problemas. Yo conozco a alguien que lo hace y perfecto, o sea, muy bien. No descuida ninguna de las dos partes y me parece un camino equilibrado. Y a fin de cuentas, si te vas a dedicar a la docencia, también eso te puede ayudar bastante a poner ejemplos
de la vida real o seguir practicando estas cosas. Entonces, no se olviden de eso. La verdad es que es algo que quizá damos por hecho de que ya después ya te vas a dedicar 100% al laboratorio, pero si tú quieres, también tienes tu título de médico general, ¿eh? O sea, puedes hacer lo que atañe a eso. Que creo que eso es uno de los puntos más importantes para hacer este amable recordatorio. Ustedes están egresando de medicina general. O sea, tienen una licenciatura y son capaces de seguir trabajando y de hacer lo que gusten con su formación, claro, en beneficio de las personas, y de su salario. Porque sí, claro. creo que esa constante necesidad de siempre hacer algo está muy, muy unida a que borran por completo la creencia de que como médicos generales podemos seguir ejerciendo. Y bueno, sí, hay posibilidades, los salarios es cuestión de buscarle. Sí. Las oportunidades buenas hay manera de encontrarlas. Digo, pues no sé, no va a ser como el camino más rápido, y creo que es por este mismo estigma que estamos hablando desde hace tiempo. Al médico general siempre se le ha intentado como desplazar a consultorios, a farmacia, como a toda esa parte de la salud que nadie quiere atender, porque todo el mundo quiere ser algo después de, no más que después de. Sí, sí. Y terminan por dejar como esas áreas descubiertas que al final de cuentas trabajo es trabajo, y las capacidades para atenderlo las tienes, y sobre todo la experiencia que se va a adquirir en ese proceso creo que es bastante buena. Sí, y es algo que no podemos descartar del todo, porque pues el trabajo va a estar ahí, ¿sabes? O sea, van a seguir ofertando esos tipos de trabajo y pues quién sabe y se necesite, ¿no? En algún momento. Entonces pues al menos siéntanse con la tranquilidad de que podrían hacer las dos cosas, si es que les gusta, pues. Habrá quien no le guste y que ya no quiera hacerlo, pero a quien sí le guste todavía, pues me parece una muy buena opción para continuar. Y pues hablando de esto, es algo muy curioso porque, bueno, nosotros que somos recién egresados y que así como Chris y yo, pues quizá haya gente que también quisiera trabajar en lo que sale en los posgrados, pues el panorama está un poco extraño. Supongo que así será para todos los egresados, los recién egresados. Yo creo que sí. Quiero pensar que sí. Quiero quedarme con la idea de que... Es que está bien raro. Bueno, supongo que quien nos escuche que sea de otro lado, pues sabrá más que nosotros. Pero es que los trabajos que ofertan a veces te piden un chingo de experiencia. Y es como, no mames, güey, voy saliendo, no seas mamón, güey. Y te pagan bien poquito, ¿no? Y es como, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, pues, bueno, para quien quiera continuar como médico general, la verdad es que parece que es un camino, sí, un poco más tardado, pero donde me parece que sí puede haber cierto tipo de oportunidades, ¿no? Donde podríamos trabajar de diferentes formas. Por ejemplo, pareciera que lo que más se ve para trabajar, al menos de recién egresados, son las farmacias, que es algo pues que en los últimos años ha sido quizá lo que ha estado de moda, ¿no? En los recién egresados. Y pues es feo. Perdón, yo alguna vez cubrí una farmacia y no estaba tan chido. No está tan chido. Digo, el ambiente, creo que es ese cambio entre ambientes de nuevo, de volver a empezar y volver a estar ahora en un lugar donde pues es trabajo y ya no es práctica, ya no es servicio, ya no es nada más. Y sí vuelve un poco complicado el panorama, ¿no? Sobre todo porque tal vez la retribución no es suficiente para lo que a uno le gustaría hacer, ni las posibilidades dentro del mismo lugar te dan para más.
Pero pues hasta cierto punto puede llegar a funcionar, ¿no? Ah, y si no, posibilidades hay un montón. Ya lo mencionabas tú anteriormente que la docencia siempre va a estar. Sí, claro. Pocos de los médicos generales vuelven a las universidades porque regularmente quienes lo hacen son los especialistas para dar ciertas clases que terminan mandando al residente o al pasante porque no tienen tiempo de estar cubriendo todo. Y es entendible, pero no es justificable. No. Si no, pues a los médicos que trabajan en empresas, o sea, médicos generales que trabajan en empresas, no te digo ya con una formación de médicos laborales porque les va aún mejor, también les va muy bien. Sí, bastante. Y tienen prestaciones muy buenas. El punto es buscar buenas empresas, sobre todo aquellas que son Great Place to Work y que tienen ciertas certificaciones que sí como están como más al pendiente de todo el entorno laboral. Sí. Entonces ya deja tú de que seas médico, tu empresa cómo te trata. Sí. Pues la privada. Siempre va a existir Bendita la medicina privada. Desafortunadamente, para un sistema decayente siempre va a estar ahí salvando. Sí, claro. Todas las cuestiones. O sea, tanto porque brinda atención a las necesidades de manera urgente, sobre como el hecho de que pues, es trabajo para nosotros. Sí, que aparte, pues en el hospital privado te ponen a muchas funciones, pues. O sea, puedes ser médico de guardia, puedes dar consulta. Pues sí. Al final de cuentas estamos formados como médico, cirujano y partero. Sí. Bueno, creo que funciona igual en todas las carreras, no sé. Ahora tengo una duda, por favor, si alguien nos está escuchando de otra universidad y su título sale diferente, corríjanos. Sí. Creo que sí. Sí, ¿no? Sí licenciado en medicina. Ajá, licenciatura sí en medicina. llega a cambiar después. Porque al final de cuentas es eso, el panorama siempre va a ser muy distinto de acuerdo al sitio donde tú estés. Sí, exactamente. Lo más importante y con lo que nos gustaría a nosotros que se quedaran es con que hagan lo que ustedes más desean. Sí, ya sea especialidad, otro posgrado, ser médicos generales. Otra carrera, sí, o revivir su sueño de ser artistas. Irse a vivir a Dinamarca a trabajar de niñera. A pescar salmones, lo que sea. Mientras te haga feliz tú hazlo, Sí. no importa. Sí, porque al final lo que importa es eso, que te llene, que te haga feliz y que pues no sientas que fue algo equivocado. Y que te paguen. Sí, claro. Es muy importante. Sí, claro. Y pues no sé. Así se siente egresar, amigos. Ajá, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Hagan sus trámites de titulación, no posterguen nada, soliciten su cita todos los mexicanos con el SAT para que les tramiten la firma electrónica y puedan tramitar después su cédula profesional. Se tramita una estatal y una federal. Toda la información la pueden encontrar en los sitios de... ¿Cómo se llaman? En internet. Todo está en internet. Igual, si quieren, luego les hacemos un hilo en Twitter. Ajá. De todo lo que se necesita. Cuando nos entreguen nuestra cédula. Oh, no. Se puede tramitar una cédula provisional cuando tienen el trámite de titulación como en lo que sale, porque en algunas universidades algunas veces puede tardar, casi siempre. ¿Y qué más es importante? Digo, estos son como detallitos muy necesarios que al final en cada trabajo incluso te lo van a pedir. Y si entras a la especialidad o al posgrado, pues tal vez lo puedas llegar como a pasar por alto o a obviar, pero es algo que tienes que hacer, porque lo necesitas. ¿Qué otra cosa es importante de adulto? Pues así al final... pues creo que... Pórtense bien. Sí, pórtense bien. Cuiden su cédula provisional cuando la tengan. No hagan cosas raras, ilegales. Se las pueden quitar. Eso, y la o sea, la definitiva. No se metan en cosas feas. Y pues ya. Sí, pues ya. Creo que Ya. creo que hacer los trámites en tiempo y forma creo que es la mayor parte del consejo.
escaneen todos los papeles que les den a color, guarden copias, sí, tengan un lugar donde están esos papeles específicos, porque si no va a ser un desorden, no van a saber dónde guardar nada, van a estar buscando, no entienden qué papel es cada cosa. Todo va a estar bien, nomás échale ganas. Comentario. Sí. Y pues esperamos que sea el camino que tomen, la decisión que elijan, siempre lo hagan en función de lo que ustedes quieran y que sea lo que sea, los haga felices. Se me acaba de ocurrir otra cosa, pero es que tu conclusión es muy buena. Dila, no importa. Que si las cosas no salen como ustedes quieren, está bien. No podemos controlar todo y al final de cuentas, si a la primera no pegó, ya vendrá una siguiente oportunidad donde pueda lograrse. Sobre todo con este tema del ENARM, puede suceder en cualquier cosa a la que nosotros aspiremos. Tal vez no todo vendrá por añadidura, ni llegará en el momento en el que más lo queremos, ni en el que más lo deseamos, pero si insistimos lo suficiente vamos a poder conseguirlo. Al final de cuentas, el punto va a seguir siendo ese, que sea lo que tú quieras hacer. Me gustó más tu conclusión. La unimos en el RAM y okay, sí. Se queda. Muchas gracias. Y pues nada, el punto, ahora sí, ya de verdad, postdata de la conclusión 3. Lo más importante de este capítulo es que nos sigan escuchando la siguiente temporada para que conozcan más acerca de todo este panorama tan amplio del que, pues, de manera muy general les fuimos hablando de posibilidades, ¿no? Y ojalá tengamos un astronauta que sea médico. No mames, güey. Grito. Güey, estaría increíble. De verdad, si todo sale bien, esperemos traerles a gente increíble para que nos hablen de sus especialidades. Y pues ya luego veremos si les pedimos que nos manden preguntas para cada especialista, para cada maestro, doctor, lo que sea. O si no, en redes sociales también pueden ayudarnos etiquetando a alguien que les gustaría que estuviera aquí en el podcast para que, uno, nos hagan caso y dos, pues vengan, ¿no? Y podamos tener como esta dinámica. Uh-huh. ¿Va? Sí. ¿Va que va? Me agrada. No se olviden de seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram. Suscribirse en YouTube. Y también seguirnos en TikTok. No lo he convencido a Cristian de que salga bailando, pero pronto. Si ya tuvimos un video donde nos volvimos virales, Mauro, no necesitas que nuestra fama caiga por ponerme a bailar. Güey, puede crecer. Coreos de tabla rítmica. Güey, puede crecer, claro que sí. Hay que pensarlo. Muy bien. Bueno, nos vemos. Gracias por seguirnos escuchando. Nos vemos pronto. Bye. Adiós.